como un trabajo de investigación a partir de la partida de nacimiento de Mario Benedetti. Ahí es como el punto inicial donde comencé a analizar el material histórico que teníamos, y bueno, y se fue desencadenando un montón de información que quedó muy, o sea, todas nos quedamos muy como impresionadas del material que había en la ciudad sobre esta familia. Lo primero que te puedo decir que, digamos, el historiador que los conoció a la familia Benedetti Farrugia y los plasmó, digamos, la información en su libro fue Ernesto R. Pérez. Ernesto escribe un libro al año de la evacuación de Paso de los Toros, lo publica, y allí hace como un relato histórico de Paso de los Toros y aporta mucha información histórica sobre nuestra comunidad. En ese momento yo, como siempre ando con esto de cultura, empecé a encontrar información que estaba relacionada con don Breno Benedetti. Breno Benedetti Marciali era el papá de Mario, y llegó a Paso de los Toros, que en ese momento era Santa Isabel, alrededor del año 1917. Era coterráneo de Ernesto Pérez, digamos, que eran dos jóvenes que llegaron a esta comunidad en ese periodo en ese periodo histórico, que llegaban mucha gente de inmigrantes, teníamos una fuerte colectividad italiana, española en la ciudad, ¿verdad?, en ese momento. Y ahí fue que se va gestando todo ese volumen de información que va surgiendo de Ernesto Pérez. Ernesto Pérez, digamos que, recordemos, era el editor y director de La Idea, ¿no? ¿Estamos hablando del mismo? Sí, el diario La Idea, que fue muy notorio en Paso de los Toros, exactamente. Ernesto llegó a Paso de los Toros en 1917, y es el año, pienso yo, dada la información que va saliendo histórica, que también fue el año que llegó Breno Benedetti a Paso de los Toros. Estamos hablando de jóvenes de 20 años, ¿verdad? Breno Benedetti había terminado su carrera en Montevideo de químico farmacéutico y se venía al interior con su amigo personal Walter de Camilli, se llamaba, y los dos eran químicos farmacéuticos. Venían por trabajo, porque habían conseguido un trabajo, en el caso de Breno, en la farmacia Río Negro, en ese momento lo que hoy conocemos como farmacia Larraburu. Y de Camilli, que era su amigo, venía para una farmacia que funcionaba en la calle Sarandí, frente al gimnasio, de hoy lo ubicamos al gimnasio, de un señor Angueira de apellido. Bueno, los dos venían, dos jóvenes, para trabajar en el lugar. Y acá, bueno, empiezan a tener una agitada actividad social que se va reflejando en la información de Pérez. Por ejemplo, bueno, Breno y De Camilli están muy vinculados a la sociedad italiana del momento, ¿verdad? Es el salón que hoy digamos, anoche lo inauguramos, claro, lo reinauguramos, Sala de Ibáñez. Bueno, allí funcionaba la sociedad italiana y todos los jóvenes del momento se vinculaban a esa institución cultural, social, se desarrollaban fiestas, se desarrollaba actividad teatral, y en esa actividad teatral el director de obra era Pérez. Entonces Pérez relata en su información histórica los integrantes de esos grupos de teatro, y en esa nómina está ¿quién? Breno Benedetti. Ahí está. Estaba muy vinculado al mundo del teatro y también a la actividad política de la comunidad. Eso también es importante. Bien. Y marca el porqué de muchas cosas. Exacto. Sí, digo, ya vemos que hay una beta de arte, una beta de compromiso político. Además también Pérez era también un activista político importante en esa época acá en Paso de los Toros, ¿no? Exactamente, sí, se va reflejando toda esa información en el material que él va publicando después, ¿verdad? Bueno, y llega Breno Benedetti a Paso de los Toros en torno al año 17,
va desarrollando todas estas actividades y ahí en esta movida de jóvenes conoce y participa también dos hermanos que tenía Matilde Farrugia, dos hermanos que también formaban parte del grupo de teatro de la Sociedad Italiana, se llamaban Roberto y Gonzalo Farrugia, y esos muchachos eran amigos, eran de la barra de Breno Benedetti. Estos muchachos vienen a ser los hermanos de Matilde. Matilde es la señora, digamos, que se conocen, se enamoran, se casan acá en Paso de los Toros, en diciembre de 1919 se casan aquí. Tenemos la partida de matrimonio de ellos, también se casaron por iglesia en la capilla de acá de Paso de los Toros, que funciona al lado donde es ahora el salón parroquial, digamos, ¿no? Al lado de la parroquia grande. Bien. Bueno, ahí se casaron los papás. Bien, así que tenemos a Breno Benedetti por un lado y Matilde Farrugia. ¿Y qué se sabe de Matilde Farrugia? Matilde Farrugia, los Farrugia lo que se sabe de los Farrugia es por medio de Pedro Armúa. Él hace referencia a que la familia Farrugia estaban vinculadas al mundo ferroviario, claro. Eran ferroviarios. Matilde había nacido en Montevideo y estaba acá, habían venido su familia para esta zona también años antes. Los hermanos de Matilde ya también participaban de las comparsas de Oriental y de Colón, las comparsas de música, ¿verdad? O sea, están también figurando allí con toda esa movida cultural. Se movían en el ámbito cultural también los hermanos de ella. Correcto. Y ahí puede ser que surgió esa amistad entre hermanos con Breno, hizo tal vez más fácil la cosa, acercarse a Matilde, yo ¿no? Yo pienso que sí. Estamos hablando de 100 años atrás en Santa Isabel, ¿no? La actividad social era intensa, estaban, ya te digo, en la Sociedad Italiana, aparte Matilde era muy amiga de las hijas de Butafuco, que Butafuco era una sastrería que estaba ubicada ahora donde vemos a la panadería el Verdún, y allí esa esquina es muy importante para la historia de esta familia Benedetti Farrugia. Ah, sí, a ver. Es muy importante porque allí es exactamente donde nace Mario Benedetti. Ah, mirá. El papá trabajaba en la farmacia, pero en la farmacia no vivía. Y esa información surge de los datos charlando con la señora Elsa Dalto, que tiene 95 años y vive en Montevideo, y era exactamente la persona que sabía dónde había nacido Mario Benedetti, en Paso de los Toros. ¿Por qué? Porque cuando don Armúa hacía las reuniones en Montevideo, que reunía a los isabelinos allá por la década del 90, una noche invitaron a Mario Benedetti a esas jornadas de isabelinos. Ah, mirá. Y allí Mario Benedetti le explica a los isabelinos que estaban, que eran muchos, y entre ellos estaba Elsa, les explica dónde él había nacido. Él les contó que había nacido en la casa de los Butafuco. Entonces cualquier isabelino que estaba allí entendía el lenguaje y entendía, digamos, las referencias físicas donde era la casa de los Butafuco. Y bueno, entonces Elsa, tuvimos una muy linda y larga entrevista, charla, y me contó ese detalle que fue el mismo Mario Benedetti quien aclaró dónde había nacido. Un lugar que ya no existe, ¿verdad? Porque fue muy refaccionado. Pero es ahí en esa esquina. Es la referencia. Exacto. Es en esa esquina. Bien, así que y Mario estuvo muy poquito acá en Paso de los Toros viviendo, ¿no? Bueno, Mario nace a las 23:30, nace ya casi a medianoche. A las 23:30 nace el 14 de septiembre de 1920 y un año después lo bautizan en la parroquia, acá en la capilla Santa Isabel, que todavía no estaba este edificio grande, siempre tenemos que pensar en la capillita chiquita del costado,
Y la pila bautismal sí, todavía la tiene, allí está en el hall de entrada de la catedral nuestra, a mano izquierda la pueden ver. Esa fue la pila bautismal que usaron para en el bautismo de Mario Benedetti. Lo bautizan en el año 1921, en noviembre, y bueno, hay un dato que no es menor, que está vinculado al tema político, que en el año 1920 el papá de Mario, o sea Breno, es electo representante departamental de la Honorable Asamblea, o sea, lo que hoy llamamos la Junta Departamental. Ahí está. Breno Benedetti viene a ser nuestro primer edil, digámoslo así. Mirá. Pero en aquel momento era bastante diferente la situación, ¿no? ¿Y él era de eso es lo que motiva... Sí, sí. Te hago un paréntesis. ¿De qué partido, por qué partido fue electo? Colorado. Era por el Partido Colorado en ese momento. Ah, ahí está, Partido Colorado. Bien. Y bueno, es electo en 1920, integra la Honorable Asamblea, está en el registro de actas de la primera asamblea de Tacuarembó, ¿verdad? Y todavía integra más específicamente una asamblea permanente, una comisión permanente de trabajo de la Junta Departamental, y es lo que yo pienso que fue, digamos, el elemento que marcó la ida de ellos hacia Tacuarembó. Ahí está, Más ahí comenzó su relación sí, con Tacuarembó de alguna manera. Seguro, porque si hubiera sido por otras razones, quizás ellos vivían al sur, porque Breno Benedetti venía de Montevideo, había nacido en Canelones, y venían del sur los dos. Tenía que haber otro elemento en la historia que vinculara al hecho de su partida hacia Tacuarembó. Bien, y fue ¿no? De ser electo representante entonces del pueblo en Tacuarembó. Claro, se les llamaban diputados departamentales. Imagínense que era un cargo muy importante hace 100 años atrás. Y los caminos no son como ahora, de aquí a Tacuarembó, era todo de tierra, con carretas, sí. Y a lo sumo el tren. Claro. Era complicado llegar a Tacuarembó, ¿no? Seguro. La primera asamblea duró 3 días. O sea, con eso ya vemos cómo se refleja la vida en ese momento, ¿no? Y bueno, ellos se establecen acá un tiempito, así que ¿está cuánto tiempo? Mario se va a los 3 años, ¿es? 2 años, más o menos, 2 años y algo. Yo estimo que la familia en total, digamos, desde que llegan, se conocen, nace el bebé y se van, son 5 años que estuvieron en nuestra comunidad. Bien. Pero tuvieron muy activa la participación, inclusive el papá formó parte de la comisión para que se formara el puente carretero, este puente centenario. Él formó parte de esa comisión de vecinos y está en actas en pro de la construcción del puente carretero también. Claro, en esa época era muy importante la ascendencia que tenían los boticarios, ¿no? En la vida del pueblo, porque eran los que prácticamente médicos, ¿no? que recetaban y daban remedio a la gente. La gente iba mucho a la farmacia. Claro, tenían una relevancia muy importante. Por ejemplo, lo encontramos en actas del Consejo Municipal en el año 21, se hace una referencia, un comunicado a la población de que a partir de las 5 de la tarde tenían que pasar a vacunarse por la viruela, por la farmacia Río Negro, que era como se llamaba en ese momento. Y bueno, y era Breno el que estaba allí a cargo, ¿no?, de la vacunación de la población en ese momento. O sea, es una información histórica muy linda también y marca la participación de él en la comunidad y el rol que cumplía. Qué bueno. Ángela, y bueno, todo este diálogo que hemos tenido obedece a esa investigación que tú has realizado, y ¿eso se va a reflejar en alguna publicación próximamente? Sí, yo hice todo encontré, bueno, me basé en estos libros que yo les contaba de los historiadores isabelinos,
más el libro de actas del Consejo Municipal que estaba en la alcaldía, y tuve acceso a él y tenía todo ese año 1920, que son 50 actas del Consejo Municipal. Entonces les propuse a mis compañeras, en base a todo esto que va saliendo, hacer como una foto histórica del año 1920, ¿verdad? Es como sacarle una foto que era lo que estaba pasando en Santa Isabel en 1920. Y ahí fue que al final quedó como un libro. En este momento lo está corrigiendo el secretario personal de Mario Benedetti, que se llama Ariel Silva. Y bueno, la idea nuestra es publicarlo para el Día del Patrimonio, ahora en octubre, y se va a llamar Isabelinos 1920.